¿Qué tal? Bueno, continuamos con el ejemplo de Tister. En esta oportunidad, bueno, seguro vamos a tener ciertas interrupciones de algún colaborador junior. Así que vamos a empezar. Bueno, tenemos una clase de Tister Activity, Create Activity, que va a ser como el contenedor donde va a crearse la ventana y va a tener la interfase gráfica que hemos diseñado en main, ¿no? En main XML. ¿No? También ahí tenemos el método setContentView que se encarga, pues, ¿no? de poner nuestra interfase de usuario en esa activity. Entonces, bueno, pensemos en esa activity como un frame, ¿no? Externo que está vacío y que después se popula con nuestra interfase de usuario. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el código que nos permita después interactuar con los widgets o los elementos que hemos puesto en la interfase gráfica. Para eso vamos a apoyarnos de un método que también tiene eh, la activity que se llama FindViewById. ¿Ya? Entonces vamos a esperar un ratito. Entonces aquí, mientras voy escribiendo el código, vamos comentando, ¿no? Primero, bueno, los widgets de la aplicación. Vamos a poner un comentario. Widgets en la aplicación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer referencia a la cajita de texto. ¿Cómo se llamaba? TXAmount. Había otra cajita de texto. TXPeople. Había otra cajita de texto que va a ser otros. Un control Chi letra O. Control Chi letra O te permite importar. Y el edit test ya nos va a aparecer aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más teníamos? Teníamos un radio group. RDO group tips. Teníamos un botón btn calculate. Estoy usando algunos estándares que puedes utilizar para poder diferenciar, ¿no? Ahí está, botones. Y después teníamos ciertas etiquetas que también van a tener que cambiar por el tema de los resultados, ¿se acuerdan? Los resultados también se van a mostrar. Y bueno, ponemos ahí total to pay, ¿no? Total a pagar. Y por último tenemos, a ver, ¿qué le ponemos? Tick per person, ¿no? Entonces, esos son los que vamos a utilizar. Ahora, para poder para manejar el ID del radio button seleccionado, vamos a crear un campo privado entero que se llame radio checked ID es igual, ahorita -1, yo no tengo ninguno. Y bueno, esa sería la primera parte, ¿no? La primera parte donde definimos eso de ahí. Entonces después, ¿cómo hacemos para nosotros hacer referencia a lo que hemos colocado ahí en la interfase gráfica, ¿no? Acá en el mismo método hacemos el espacio respectivo y aquí vamos a colocar cierta información, ¿no? Que nos ayude para acceder, ¿no? Para acceder a los widgets, ¿no? Acceder a los widgets dado según su ID que encontramos en r.java. Acuérdense que ¿qué es r.java? Esta clase generada rjava es lo que nos da Android, ¿no? Para poder acceder a cada uno de los elementos que hemos puesto en el widget, ¿no? Entonces, por eso que los ID que le poníamos a la hora de crear los widgets no iban por gusto, ¿no? O sea, si tú ves en main XML, estos ID que colocábamos van a ser también referenciados en R, y gracias a R es que nosotros vamos a poder usarlo aquí. Por ejemplo, vamos a ver txt amount, caramba, vamos a ver que txt amount, un ratito, disculpen que está un poco lento la... Ahí está, ahora sí me resolvió. Bueno,
primero, antes de castear, usamos el find view by ID. ¿Ya? Es un método que nos da la posibilidad de buscar en R, ID punto, y yo tengo que buscar el txt amount. ¿Ves? Uno de los, entonces ahí está, pero como este nos devuelve, dice view, o sea, genérico, si tú quieres asignarlo en un edit test, como tienes pues, que hacer el cast respectivo, ¿no? Eso ya lo sabemos un poco la gente que estamos en Java por el tema de, ¿no? De la herencia, ¿no? Entonces no podemos asignar un tipo menor, un tipo mayor a un tipo menor, entonces por eso hacemos el cast respectivo explícito. De la misma manera, tenemos que hacer que cuando la aplicación cargue, el cursor se posicione en el campo amount. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le decimos a txt amount que haga el request focus. Con eso logramos ese efecto. ¿Ya? Con eso logramos ese efecto. Con eso logramos ese efecto. De la misma manera hacemos con people, o sea, la gente, el número de personas, pero acá el txt va a ser otro, ¿no? People, ¿no? Entonces, a ver, txt, teníamos otro txt, es el tick order, o sea, cuando pongamos la cantidad de lo que sí queremos dar de propina y no usar pues el 15, ¿no? O el 20%. Txt tipo, que le haya puesto tipo, bueno, se corrige acá. El IDE nos ayuda en ese sentido, ¿no? Ya, bueno, hacer referencia al radio group con igual, ¿no? Radio A. Vamos a un ratito a copiar y aquí cambiamos por radio group. Radio group. Pero el radio group se llamaba radio group tip. Entonces por eso que aquí hay que hacer el cambio, ¿no? Ok, ese sí es un radio group. Si no, después vamos a tener una sección, ¿no? Tenemos que tener bastante cuidado en dar los tipos respectivos. El botón calculate también, ¿no? Entonces aquí le ponemos nada button y aquí le decimos que es un button calculate. Ya, de esa manera. Y también le decimos que cuando la aplicación cargue, el botón calculate esté deshabilitado. Entonces, botón calculate, le decimos que establecer enable sea falso, ¿no? Ok, seguimos avanzando. El botón reset también es un botón y es el botón reset. Una vez encontrado, ya tenemos o podemos tener la referencia de él. Txt tip amount, entonces le vamos a poner el, bueno, aprovecho acá mi texto. Este es para la parte de resultados, ¿no? Test view, txt tip amount, txt tip amount, ¿no? Igual el txt total to pay también hacemos lo mismo. Es un test view, txt total to pay y txt tip per person txt tip per person. Entonces, cuando la aplicación cargue, deshabilitaremos el campo otro porcentaje, ¿no? O sea, también en ese momento el txt tip other, que es una cajita de texto, también vamos a asegurar de que esté
deshabilitado, ¿no? En Java, bueno, de esa manera, punto y coma todas las líneas, y hemos logrado colocar las referencias, ¿no? Las referencias. Entonces, ¿qué viene después? ¿No? Lo que viene después obviamente son el manejo de los eventos de la interfase, ¿no? Así como cuando trabajábamos en Windows, Visual Basic, no sé, Power Builder, Swing, Flex o cualquier otro framework de interfaz de usuario. Entonces también Android provee un modelo de eventos, ¿no? Que te permite escuchar ciertos eventos en la interfaz de usuario causada por la interacción, ¿no? Del mismo. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros con Android manejar eso, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que hemos puesto el foco en el radio button, en cierta cajita de texto, ¿no? Queremos pues desear o saber cuándo el radio button el usuario lo ha seleccionado para poder determinar ciertos cálculos, ¿no? Escuchar entonces qué pasa con los radio buttons es poder usar un listener, ¿no? Eso, los que estamos en Java, lo asociamos muy rápido porque en Swing sobre todo se manejaba o se maneja de esa forma, ¿no? Entonces una interfase que nos da Android es o un Checked Chain Listener que nos permite saber cuando alguien ha cambiado o seleccionado un radio button. Entonces en nuestra aplicación nosotros deseamos habilitar pues la cajita de texto otro porcentaje cuando el radio button otros se ha seleccionado, ¿no? O sea, cuando el porcentaje 15% y 20% esté seleccionado, más bien ese campo debería estar deshabilitado, ¿no? Y obviamente no habilitamos el botón calcular también hasta que todos los campos que sean requeridos tengan valores válidos, ¿no? En términos de los tres radio button, nosotros deseamos asegurarnos que el botón calculate se habilite para dos condiciones, ¿no? Por ejemplo, que el botón otros sea seleccionado y también la cajita de texto tenga un valor válido. O que el 15 o el 20% también sea seleccionado y la cantidad total y el número de personas también tenga valores válidos, ¿no? Entonces ahí recién el botón calcular debería estar habilitado, ¿no? Entonces si nosotros vamos a la interfase nos podemos dar cuenta que eso debería ser así, ¿no? Tales botones van a estar deshabilitados, tal cajita deshabilitada hasta que presione otros y deshabilita, ¿no? Y si tengo valores válidos, pues ya puedo hacer los cálculos respectivos. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, seguimos comentando o trabajando con este método, ¿no? Pero vamos a hacerlo después de una pausa. Ahora lo que viene es que tenemos que definir el código para manejar cuando seleccionamos radio button. Entonces, nosotros tenemos el radio group tips y él tiene un método establecer on chain check chain listener, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que pasarle un listener, tendríamos que crear un listener. Ahora en Java se pueden crear clases anónimas, ¿no? O sea, si yo ya sé que esta es la interfase, alguien la tiene pues que implementar, ¿no? Entonces si ustedes se dan cuenta, inmediatamente apenas puse este código, ahorita voy a hacer los import necesarios, ¿no? Ya me da la estructura para poner el código. O sea, este método espera una clase que implemente un checked chain listener, pero ya inmediatamente estoy creando una clase anónima que tenga el método que tengo que sobreescribir, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahí nosotros podemos, en caso cambie el radio button, ¿no? Entonces habilitamos, voy a ponerlo en inglés, ¿ya? Habilitamos o dice habilitamos el campo otros, ¿no? Porque ahí es cuando tenemos que saber si lo habilitamos o no. Entonces ahí tenemos que trabajar. Vamos a implementar entonces a continuación este método, ¿no? Este método. Entonces preguntamos ahí, ¿no? Si el campo checked ID es igual al seleccionado radio 15, o sea, si hubiéramos seleccionado S o, vamos a poner O, hubiéramos seleccionado
o checked ID es igual a r.id radio de 20. Entonces estamos en el escenario donde han seleccionado primero esos radio buttons. Entonces le decimos que en ese escenario pues nuestra cajita no puede estar habilitada, ¿no? Entonces los seleccionamos, ¿no? Entonces incluso tendríamos que habilitar el botón Calculate si el total, ¿no? Si el total y número de personas tiene valores válidos, ¿no? Como son varios comentarios, voy a usar el de varias líneas, ¿no? Tiene varios valores válidos. Ahí está. Entonces, el botón Calculate va a ser habilitado. Caramba. Va a ser habilitado si solamente si el TXAmount, perdón, el TXAmount, al pedirle su texto, su longitud es mayor que 0 y txt people getTextLength es mayor que 0, ¿no? O sea, si han puesto valores. ¿Por qué no verifico los el valor, si es número, ¿no? Porque eso ya le habíamos puesto en una propiedad, ¿se acuerdan? En la cajita de texto. Ahora, pero ese es solamente si se da este escenario, ¿no? Se da este escenario. Ah, perdón, incluso la llave no debería cerrar aquí porque estamos hablando del campo o del caso cuando es uno de los radiobutos, ¿ya? Entonces, ahora, pero ¿qué pasa si más bien fue chequeado el otro, ¿no? ¿Qué pasa si fue chequeado el otro? Donde le decimos radio other, ¿no? ¿Qué pasa si fuese seleccionado ese? Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ahí tenemos que más bien decir al TXT other que se habilite true, ¿no? Que se habilite, que más bien tenga el foco también, request focus, caramba, request focus, y también el botón calculate va a estar habilitado siempre y cuando, entonces aquí tenemos más información, ¿no? Aquí lo voy a hacer más rápido. El botón calculate, la longitud sea mayor que 0, persona sea mayor que 0 y txt tickOther punto getText punto len también sea mayor que 0. Entonces ahí habría tres condiciones, ¿no? Y finalmente, para determinar la selección radio checked es igual al checked ID, ¿no? De esa manera le damos vida a este método. Hasta ahí podríamos manejar lo que pasa con los radio buttons. Ahora tendríamos que ver el tema de las cajas de test, de las cajitas, ¿no? O sea, asegurarnos que el botón Calculate se habilite solo si la cantidad total, número de personas y el otro tienen valores válidos, ¿no? Bueno, aunque no nos preocupamos por el Android Numeric que habíamos puesto, pero también necesitamos manejar cuando una tecla se presiona, cuando se libera, ¿no? En las cajitas de texto edit text sobre todo, ¿no? Entonces eso involucra trabajar o asociar listeners a nuestras cajitas de texto, ¿no? Por ejemplo, listeners para las cajitas de textos. Entonces tendríamos que tener amount.set onKey, perdón. Vamos a establecer el onKey listener. Por ahora le voy a poner un mKey listener, después voy a crear ese mKey listener para la people.
también onKeyListener. Entonces, para TipOrder, mKeyListener. Bueno, entonces damos cuenta que necesitamos el onKeyListener, mKeyListener, ¿no? Entonces, este método hay que crear, no es una variable local, sino que hay que crearlo, el mKeyListener, y vamos a hacerlo para que podamos nosotros trabajar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros fuera de este método creamos una variable así, onKeyListener es un mKeyListener igual a new onKeyListener. Hacemos el, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que tenemos que ahora esto de aquí, el onKeyListener, lo vamos a colocar de forma que yo pueda, de forma que yo pueda colocarle el código. Lo que pasa es que necesito retornar. Estamos creando también algo así como una interfase, una clase anónima, perdón, que va a tener que implementar onKeyListener y también va a tener que implementar un método, ¿no? Métodos no implementados, que sería el onKey, ¿no? mKeyListener. Oye, aquí porque acá me he equivocado también, acá es mKeyListener. Ya está. Entonces, esto es lo que tendríamos que tener, ¿no? Tendríamos que tener de forma que podamos nosotros asociarle el mKeyListener. Vamos a hacer una pausa para colocarlo y ya está. Vamos a ver listo, que nos permita trabajar acá, pues. Y ahora ya estamos listos. Tenemos que establecer el mKeyListener. Como ven, tenemos que suscribir aquí el método onKey. Entonces, pero obviamente para los tres botones. Entonces nosotros tenemos que saber en cuál se ha hecho o tipeado algo. Entonces por eso ahí usamos un, el switch de Java para que con el view le digamos, dame primero el ID. O sea, ¿con cuál estás trabajando en este momento? Y le decimos, ¿qué pasa si el ID es txamount? Ah, entonces estoy trabajando con él, se ha trabajado. No, ¿qué pasa si se ha hecho con el txt people? Perdón, txt people. No, ¿qué pasa si se ha hecho con el txt tip other? No, entonces, ¿y qué más? Ya tenemos el switch y return false, ¿no? En caso de, bueno, a ver, si colocamos el amount, bueno, en la amount no tenemos ahí mucho más que colocar la cantidad, es el primero, pero en el caso de que hayamos trabajado con el número de personas, ahí sí tenemos que habilitar este botón siempre y cuando la cantidad, otra vez lo mismo, getTest len sea mayor que 0 y el txt people getTest len sea mayor que 0. Entonces, ahora ahí sí, porque ya tenemos el amount anterior, ¿no? Igual pasa con el, bueno, y para que no siga evaluando, break, ¿no? Ustedes saben que el break lo hace salir de ahí. Igual pasa con el tick order. Ahí tendríamos amount y tick order, nos falta otro más, ¿no? Nos falta y tick order getTest len sea mayor que 0. Entonces ahí tendríamos
el return true, o en caso contrario no he seleccionado ninguno, el return false. Bueno, para no hacer vídeos muy largos, quedamos aquí. Hasta ahí estamos avanzando bien la parte del código. Ahora, en el siguiente video vamos a ver cómo escuchar los eventos de los botones.